¡Bienvenidos a Pamukkale! Venimos en la subida para el paragliding. Aquí Roy y yo, que fuimos los ganones. Bye. Gracias. En este lugar hay que quitarse forzosamente los zapatos para seguir conservando la tierra, vean. Vean, chequen. Por ese paisaje de otro planeta. Este lugar es un balneario de aguas termales con una temperatura templada casi todo el año. Parece que estás en las nubes. Esto está como si fuera arenita, ve. Ah, quiero levantarlo. Ve. Está increíble, puedes escalar y los pies se te quedan pegados. En invierno hace mucho frío y las pozas se congelan. Es por eso que le llaman castillo de algodón, eso significa Pamukkale en turco. El agua tiene efectos curativos debido al bicarbonato de sodio y algún material radioactivo. Los griegos decían que estas características del agua eran designios de los dioses. Debe ser como de tortilla. Órale, ay, está deliciosa. Está resbaloso. Miren, ay, esto le queda una piedra. Como el lugar donde... ¿Qué te vas a quedar de estatua petrificada? Sí, ya. Y la gente va a venir y la atracción voy a hacer yo. ¡Que empieces! Y yo aquí tengo un armamento nuclear y todo. Esto está delicioso, vean. Está buena la subidita. Sí, con razón Cleopatra llevaba sus baños aquí. ¿Qué tal? Si estás así, no pasa nada, pero si te acuestas, te empuja. ¡Me bajó el pantalón! A tomar fotos al Himalaya. Ve la barba. ¿Qué se me ve padre, la verdad? Sí. ¿Qué onda, Jero? ¿Sabes qué hace bien ponerte eso en la piel? Sí, muy. ¿Así te vas a secar? Así hasta
hasta que me seque. Vale. El pelo, una de dos, hasta que una pena de revista se te cae. Saludo a México. Saludos, banda. Aquí desde Pamukkale, dándonos un tratamiento que o me va de maravilla o quedo fregado para siempre. Aquí están todos, viendo a ver si rejuvenecen, y a ver si Diego no desaparece. ¿Qué onda, Di Guerra? ¿Quieres guerra? No, eso rasca, tienes solo los brazos. Híjole, es que se siente delicioso, el agua está templadita. Gran paseo por Pamukkale, los recomendamos mucho, mucho. No, se siente divino. El piso está duro, pero tiene como una capita como así de ancha, como de este Como de lodito. foamy, parece. Y entonces vas caminando y parece que vas pisando esponja. No, y aparte de que el agua está transparente, mira, si volteamos para acá, vemos esta textura que aquí brilla, que parece como nacarado, está padrísimo, vean. Miren los niños, están jugando a los ¿Qué onda, ingenieros. niños? ¿Están haciendo su presa para llenar la poza? Están haciendo barrera y ya cuando nos quitemos. Véanlos, ¿qué tal? Están desviando el agua. Ya llenaron están desviando el agua aquí. Chéquense. Ahora está yendo el agua para allá, ya la llenamos. Mira cómo está. Y ya llenaron esta de acá y ya se está empezando a desbordar. Y estamos esperando una víctima. Ah, sí, que es Esta bien. que creo que es un chorrito y de la nada. ¡pum! Estas aguas termales tienen alto contenido en calcio y bicarbonato. Esta combinación produce bicarbonato de calcio y este al secarse forma capas blancas de piedra caliza y travertino. ¿Qué? ¿Cómo te fue en las pozas, Diego? Bueno, Ah. con el pelo peloso. El pelo sedoso te quedó, ¿verdad? Mira cómo sale polvo. Paralelamente a estas fuentes se construyó Hierápolis, la antigua ciudad helenística hoy en ruinas. La ciudad fue establecida por Eumenes II, rey de Pérgamo, y colapsó luego de un terremoto durante el reinado de Tiberio en el año 17. Después lo tomaron los romanos y fue el lugar de descanso para los nobles de este imperio. La atracción principal era el balneario de aguas termales. Igual de horrible. Oye, ¿por qué todos ya Ah, pues porque se las volaron. pelaron las narices? No es que los construyeron así, es que se rompieron. ¿Cómo Porque se creen? caían del piso y era lo primero que se les Claro, si se van para adelante. Se les achataba. Si se van para adelante a la estatua, pues lo que más sale, o sea, Es la nariz. lo que más resale, sí, pues sobre la nariz. Este genera Tritón. Este es el mar. Porque se les rompió. Griego, pero Sí. bonita. Mira, güey. Córtenle la cabeza. Sus pompas estaban bien. ¿Por qué el boleto tiene esto como Tenías la nariz más chiquita que No sé, mi Diego. chiqui. No, cállate. Así la Hierápolis. Y tiene esto. Niño, no sé por qué le está sacando leche a esa, A la cabra. a la cabra. Directo del envase, nada de que embotellada y pasteurizada. Derechito del envase se le está sacando. No sé, pero este güey sí tiene una cara de juguete. Eso es un cuadro de Minecraft. No, pobrecito. Al que sí le salió. Pero así como hicieron sus jarrones en Capadocia, ya vieron que sí tiene su chistecito, ¿no? A ver. Estos eran los restos de brazaletes y collares que encontraban en las tumbas. Todo esto era como en un laboratorio. El senador Santiago. El senador tío. de sushi. Oye, estas estructuras que van encima de las columnas me parecen Están padrísimas, ¿no? increíbles. Sí. Yo le quiero Nene, no toques.
como el terror y la barba. De la congelación, estatuas de marfil. Este imperio fue derrumbado y reconstruido varias veces debido a los terremotos. En este teatro caben entre 15 y 20,000 personas. Tiene esculturas de dioses griegos como Artemisa, Dionisio y Apolo. Y en la zona de abajo iba la orquesta y en primer frente se sentaba la gente más importante. Y así iban colocando a la gente dependiendo de su nivel social. Primero que los correteen y después ya vemos un gran show. ¿Qué hacen ahí? Me metieron. ¿Tienen fuerza para pelear o no? Sí. Mucha. Si quieres ahorita ven donde entrar. Voy a tirar esa telaraña. No encontramos nada más que piedras. Pero mira, vengan. ¡Tania, ven! ¿Está padre? Ah, mira, te voy a enseñar el recorrido entero. Te voy a dar un tour, ven. Ay, sí, ahí sí. Uno, dos, tres. Esta ciudad estuvo bajo el poder de los romanos, los bizantinos, los árabes, los cristianos y los turcos. Estuvo buena la subida. De una. ¿Cómo era? Esta era la iglesia de San Filipe. Era octagonal. Y ya no más quedan esas columnas. No, lo que fueron las columnas que la sostenían. Película. Esa cantidad de Este es el templo de Apolo. Debido a los terremotos se hizo una grieta cerca de este templo y por ahí subía un gas que era plutonio. Debido a eso la gente que pasaba por ahí a veces moría y los griegos le llamaron a ese lugar el plutonio o la puerta al inframundo. Aquí Jero buscando los tesoros. ¿Puras piedras? ¿Sabes cuál es tu tesoro? La libertad. Hola, estamos aquí en el restaurante Teras. Tenemos una vista espectacular de Pamukkale y aquí vamos a comer comida turca, comida internacional que ahora mismo les vamos a mostrar.
¿Qué onda, Di? ¿Qué tenemos hoy? Vamos a ir a un parque de diversiones. A una alberquita Una alberquita con unos toboganes. con unos toboganes. Gracias, Pamukkale. The secure der incoming coach. Nos dirigimos a Seikuk y le damos las gracias a Camil Coach, la agencia de viajes, por organizarnos este tour tan increíble y ser parte de nuestro proyecto.